Muy bien, tercera clase, hoy vamos a ver personajes y arquetipos. Un tema muy importante, porque la historieta y los personajes van juntas desde su nacimiento, desde la época más embrionaria de nuestro medio. De hecho, las historietas arrancan más que nada como personajes antes que como historias. Tengamos en cuenta que hoy por hoy cuando vamos a ver un editor o tratamos de publicar alguna de nuestras obras, lo que en general mostramos, lo que proponemos a los editores son historias. Mostramos pitch storylines. Tratamos de convencerlos sobre las eventualidades de nuestra historia, el conflicto, el mundo donde transcurre algo. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, sobre todo en los principios de nuestro medio, las historias eran personajes. Lo que uno vendía, lo que uno proponía, tanto a los editores como a los lectores, eran personajes que tenían un concepto y una imagen, un diseño. Entonces vamos a arrancar por ahí, pero después vamos a seguir viendo varias herramientas y recursos que nos van a ayudar a trabajar los personajes. Por eso me puse el sombrero el día de hoy, para estar más en modo personaje. Vamos a ver varias cosas. Por un lado, este tema que les comentaba de la relación entre historia y personaje en el comienzo de la historieta, una relación que dura hasta el día de hoy. Hasta qué punto un personaje y una historia es lo mismo para la historieta. Y eso es distinto que en la literatura o en el cine o en el teatro. Es una particularidad de nuestro medio. Historia y personaje durante muchos años fue lo mismo. Y vamos a ver cómo eso lo podemos usar al día de hoy. Primera cuestión, historia y personaje en la historieta. Segunda cuestión que vamos a ver tiene que ver con los arquetipos. Y por ahí la más importante el día de hoy. Los arquetipos son básicamente nuestra paleta de colores con los que vamos a trabajar. Vamos a ver qué son, cómo se trabajan, cómo se modifican, cómo se mezclan con otras cosas. Y por último, o mejor dicho como tercera opción, vamos a ver cómo detallar a los personajes en un guión a la hora de mandárselo a un dibujante, en tanto su aspecto físico, su aspecto psicológico, que suelen ser las dos que medio todo el mundo sabe, pero hay una tercera categoría que me parece que es de las más interesantes, que es la conducta. Y ahí me voy a detener un poco a hacer pie a la hora de pensar personajes, describirlos, desarrollarlos y dárselos a un dibujante para que les dé su aspecto final. Por último, vamos a ver un poco un ejercicio como todas las clases, en este caso haciendo una especie de binomio parecido al binomio fantástico que vimos en la primera clase, pero con arquetipos. Y ya vamos a ver después los resultados muy buenos que da un ejercicio que yo uso desde toda la vida. Así que bueno, vamos a ir viendo de a poco la presentación del día de hoy, con esta presentación de Blacksad, con estos personajes antropomorfos, llamados así porque son animales con forma humana, de antropomorfo. Y despacio y tranquilamente vamos a arrancar con esto de cuando las historias y los personajes eran lo mismo, cuando se proponía a un editor un personaje antes que a una historia. Si se fijan, todas estas son historietas clásicas del mercado argentino de hace unos años, ¿no? Más bien de hace unas décadas. El Eternauta, Yo Matías, Mafalda, Sonoman, es el personaje ese con forma de superhéroe que está por ahí abajo, de Oswald, por ahí algunos de ustedes no lo conocían, es un superhéroe argentino de los 60, Clemente y Patoruzú. Esto más que nada es para los alumnos de Argentina, o si son de otros países seguramente podrán tener sus equivalentes, si son de Chile conocerán a Condorito, seguro que se leía mucho acá, yo era muy fanático de Condorito, pero también si van a Colombia o México conocerán a Calimán, a Memín y tantos otros personajes de Sudamérica, Mortadelo y Filemón en España. Estas historietas muchas veces infantiles, clásicas de hace varias décadas, lo que tenían como característica en común todas es que se llamaban como sus personajes. Lo que uno proponía a los editores no era una historia en sí, sino un personaje con ciertas características, con cierto aspecto y cierto concepto que había que respetar. Y era lo que nos daba letra para escribir a los guionistas. ¿Cuál era ese concepto, esa característica específica de nuestro personaje? Eso se ve muy claro en este tipo de personajes de la década del 50 en Argentina. Toda la tira de arriba son personajes de Guillermo Di Vito y toda la de abajo son de Lino Palacios. Y lo que tenían en común estos autores era que hacían todos personajes que tenían, aparte de su diseño dibujado, una característica específica muy clara.
Y todos los chistes e historias de las tiras de estos personajes tenían que ver con esa característica puntual. Entonces, ya desde el nombre se delineaba por dónde venía la mano, cuál era la idea, el concepto detrás, todos conceptos muy simples. Pochita Morfoni. Morfoni era porque una señora que comía mucho. ¿Sí? En Argentina morfar es comer, Morfoni, una señora que come mucho. Fallutelli es porque era un falluto. Un falluto, la jerga argentina contaminada de mucho italiano, es un falso, una persona que no hay que creerle demasiado. Un falluto. De ahí viene el Fallutelli. Fulmine, un personaje que por donde pasaba ocurría algún tipo de desgracia, por eso su aspecto es medio como de empleado de funeraria, y te fulminaba. No porque él te matara, pero si pasabas al lado de Fulmine te caía un piano en la cabeza en el medio de la calle, cosas por el estilo. Y con eso el tipo hacía un montón de chistes. El Doctor Merengue y su otro yo, o el otro yo, el Doctor Merengue, era este Doctor Merengue un tipo muy atildado, muy serio, muy así correcto y acartonado, pero ante cualquier estímulo que podía ser de muchas especies diferentes, le salía el otro yo. Si pasaba una chica muy bonita, o había un plato de comida que le gustaba, o de repente alguien lo desafiaba en el tránsito porteño, le salía el otro yo que era violento, no, todo lo que se puede imaginar, una especie de Mr. Hyde que le salía al Doctor Merengue, y con eso hacía todos los chistes. Y ya está. Eso era todo lo que se necesitaba para presentar una historieta y poder publicarla. En el caso de los de Lino Palacio tenemos a Ramona, que era una empleada doméstica muy bruta y graciosa, que estaba basada en la empleada doméstica real de Lino Palacios, que era así. Lino Palacios era un dibujante de la alta sociedad, de familia aristocrática, y justamente tenía muchas domésticas, ¿no? Empleadas domésticas, como era la pobre Ramona, una inmigrante gallega. Don Fulgencio, el hombre sin infancia, era muy serio y ceremonial, pero de repente se ponía a jugar con juguetes como cualquier niño. Avivato era una especie de Fallutelli, nada más que en vez de ser falso era un chanta, diríamos en argentino, un tipo que estaba dispuesto a engañar a alguno para llevarse alguna ventaja. Y Robustiana, una señora muy fuerte y grandota que básicamente tenía mucha fuerza. Ese era todo el chiste que tenía Robustiana. Y hay muchos otros, como los de Eduardo Ferro, que tenía Bólido, un tipo que era muy lento. Pandora, una chica con muchos novios, decía él, con cierta inocencia. Y estaba Afanancio, de Masone, otro que robaba mucho. Y había montones de personajes así, muy bien delineados por una característica principal. Y uno puede pensar, bueno, esto es antiguo, tiene más de 70 años, salió en los 50. Pero si se fijan, una de las series que a mí más me gustan de la actualidad es One Punch Man, un manga hecho anime. One Punch Man es un personaje con un aspecto y que hace una cosa. Te pega una piña y te gana con una sola piña. De repente el viejo truco de hacer un personaje que sea la historia por una sola característica sigue funcionando igual que siempre. Y es una de las series más celebradas y más innovadoras de la actualidad. Así que muchas de estas viejas ideas de la historieta antigua no hay que descartarlas como ropa vieja, hay que tenerlas guardadas porque se pueden reciclar en cualquier momento. Seguimos, vamos a la historieta franco-belga, en este caso muchas belgas, como Spirou, como Lucky Luke, como Marsupilami, que es esa especie de gato raro medio mono, o Tintín, o los Pitufos. Son todas historietas de Bélgica y algunas francesas como el propio Asterix. En esta época, que más que nada en los años 60, el momento de esplendor de la historieta franco-belga de esta clase, vamos a ver que pasaba lo mismo. Las historietas se llamaban como los personajes principales que las protagonizaban. Spirou se llamaba Spirou, Lucky Luke, Asterix, Asterix. Los Pitufos, los Pitufos. Y lo que tenían también en común con la historieta argentina era que tenían características específicas estos personajes, por ahí no tan esquemáticas, pero sabíamos que Lucky Luke era un tipo que disparaba muy rápido y era leal y valiente, era un vaquero así de los que había que admirar. Spirou era un botones de un hotel que siempre se metía en algún lío y tenía que desentrañar alguna aventura, muy similar a lo que hacía Tintín, que era un chico corresponsal o periodista. Nunca supe bien por qué ese era un chico era periodista, pero bueno, era así. Y que iba recorriendo diferentes países y aventuras con sus amigos, con muchos de los que lo acompañaban.
Profesor Tornasol y tantos otros. Marsupilami, los pitufos, y vamos a tener muchos otros que también estaban basados en ideas muy claras, y los personajes eran las historias. Pero también esto vamos a encontrarlo en el manga, incluso en el manga no tan viejo, más reciente, de las últimas décadas, como Naruto, por ejemplo, o Sakura Card Captor. Acá tenemos a Sailor Moon, tenemos a Goku. Es cierto, Goku no se llama Goku, la serie se llama Dragon Ball. Es una de estas veces donde los títulos de las historias no van a ser exactamente iguales a sus protagonistas, pero sí va a haber un protagonista muy claro. Es como el caso de Pokémon. No se llama Pokémon, se llama Pikachu, o el chico que lo manejaba, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero estaba muy cerca. Eran historias que aún así estaban basadas en los personajes protagónicos. Había que inventar esos personajes, darles un diseño, un argumento muy mínimo de qué es lo que hacen, y ya está. Como Ranma y medio, ¿sí? Que también está ahí presente. No sé si conocen a todos los demás, como es esta especie de gato azul, no sé si lo conocen, búsquenlo, es muy famoso en Japón, o el detective Conan, que está por ahí también. Ni hablar si vamos a los personajes norteamericanos de superhéroes. Todos se llaman como sus personajes, tienen una característica principal que básicamente es su poder, pero vamos a ver que a la medida que avanza la historia de los superhéroes, la característica principal no va a ser el poder. El poder es muy importante, pero va a haber otra que es tan o más importante, que es la debilidad. Esto que aparece ahí como opcional, porque depende del superhéroe, depende de la época en la que fue inventado. Acá tenemos todos superhéroes de DC Comics, ¿no? Muy conocidos, de la Liga de la Justicia y otros lados. Luego vamos a ver los de Marvel, ¿sí? Los Avengers y otros, los X-Men, que vienen por el lado de Marvel. Pero fíjense que hay algo que a la hora de componer un superhéroe no podía faltar, que era su poder, su debilidad, si son superhéroes más modernos, si eran los clásicos antiguos tipo Superman, eso todavía no existía. Un aspecto, un diseño, un dibujo que lo iba a ejemplificar, muchas veces un logotipo, incluso como la S de Superman o el loguito de Batman, y muchas veces el enemigo. Era muy importante, si uno presentaba a Batman, presentar al Joker también, saber contra quién iban a pelear. Era parte del personaje principal. Entonces, acá es donde empezamos a ver las dimensiones. Acuérdense que yo les decía que vamos a ver varios temas hoy. Uno era este inicio de las historias equivalente a los personajes, que es una especie de recurso que podemos usar hasta el día de hoy. No es lo que más se usa, no es lo que yo hago, por ejemplo, casi nunca lo hice, muy pocas veces, esto de presentar personajes como historias. Pero se sigue haciendo, hay otros guionistas que sí lo hacen, o autores integrales que sí lo hacen, y es algo que tengo reservado como para en algún momento encararlo, porque me interesa, me parece muy estimulante escribir desde ese lado, escribir pensando en personajes y qué es lo que van a hacer antes de armar tramas o mundos, o lo que suelo hacer habitualmente. Ahora pasamos al segundo tema, que son las dimensiones de los personajes. Muchas veces habrán escuchado decir una frase que es un poco un lugar común, sobre todo de la crítica, que es, tal historia puede estar buena, esto, lo otro, la idea, el pitch está muy bien, bla, pero tal personaje le falta tridimensionalidad, como si la tridimensionalidad fuera algo bueno de por sí, algo siempre deseable para cualquier personaje. Y en realidad no es así. Las dimensiones de los personajes, que vendría a equivaler a decir su complejidad, depende enteramente del género en el que estemos trabajando. Acá puse 3 ejemplos de 3 personajes unidimensionales, pero podría poner muchos más, que no les falta nada. Están bien así como son. No es que a Asterix le falta tridimensionalidad. Si tenemos que sumar las características de Asterix, es un tipo que es sobre todo leal, es justo, es valiente, pelea por el bien, ¿sí? El tipo, nunca lo vas a ver Asterix con dobleces morales. Nunca lo vas a ver especulando con su beneficio propio para terminar haciéndole algún tipo de trampa a Obelix, por ejemplo, o peregrinando algún tipo de plan para hacerse del poder en su aldea y desbancar a Braracursix y terminar siendo él el jefe de la aldea. Nunca se le ocurrió eso a Asterix, porque es sobre todo leal. Es un tipo unidimensional, confiable, leal, honorable. Y así está muy bien Asterix, no necesita más complejidad que esa. Todas las mezquindades y ese tipo de características van a estar en Obelix, que es mucho más humano en ese sentido. Obelix sí es medio malo a veces, o egoísta, o hace macanas,
no tiene la perfección moral de Asterix. Y eso es lo que lo hace rico. De hecho, el que mueve la trama muchas veces es Obelix, no Asterix. Ese dueto de personajes funciona muy bien, porque Asterix tiene que andar salvando las macanas que se manda Obelix. Pero así como está, Asterix está muy bien. Gargamel, que es este monje extraño que está ahí en el medio, es el malvado de los pitufos. Gargamel disfruta de ser malvado, disfruta de comerse a los pitufos. No tiene ninguna otra característica. Es malo y come pitufos. Es un monje malo que vive en un monasterio en el medio del bosque europeo, caza pitufos y se los come. Y es lo único que quiere hacer en la vida, es destruir a los pitufos. Es malo porque le gusta. Y el último, acá tenemos a Superman. Y Superman es un caso especial porque empieza siendo muy unidimensional. Es otro personaje que es sumamente honorable, bueno, leal, incapaz de engañar o de obrar en beneficio propio en contra del resto. Es un Boy Scout. Y ese era uno de los problemas con Superman, que era muy aburrido de escribir, porque básicamente era demasiado bueno y encima muy poderoso. Tenía que pelear contra malhechores que eran por ahí ladrones de cuarta. El tipo venía volando con su super fuerza, sus rayos láser y todos los poderes que tenía y se los llevaba y los metía presos. Era demasiado fácil para Superman cumplir su misión. O sea que era muy difícil para un guionista escribir a Superman, porque tenía muy poco conflicto. Ahí es donde aparece al rescate del personaje la kriptonita. Necesitan ponerle una debilidad artificial a Superman para poder escribirlo. Porque si no, era muy difícil, siempre iba a ganar Superman. ¿Cómo hacías para enfrentarlo de alguna manera? La kriptonita es lo que le da a Superman su debilidad. Obviamente es una debilidad externa, no es algo que tenga él, una debilidad propia como personaje, sino que es algo que medio le aparece. Pero funciona, cumple la función de debilitarlo, volverlo más humano. Y esa debilidad que yo le decía, que es muy importante para los superhéroes, así como su poder, es lo que permite hacerlo más interesante como personaje después. Y ahí aparece una segunda dimensión. Entonces ya deja de ser unidimensional, como Asterix o Gargamel acá, y pasa a ser un personaje bidimensional, con dos dimensiones. Está el Superman moralmente perfecto, que vuela, tiene super fuerza, tira rayos, rayo congelante, tiene 2 millones de poderes, ve rayos X y todo lo que hace. Pero también está el Superman humano, débil, que tiene que ir a la fortaleza de la soledad para recuperarse, que se enamora de Luisa Lane. El Clark Kent empieza a tener más importancia que el alien megapoderoso, porque es más interesante describir este Clark Kent que el otro megapoderoso. Y los dos se complementan en un personaje bidimensional. Entonces vamos a ver otros bidimensionales clásicos, sobre todo los superhéroes, que es lo que va a inaugurar y es la gran invención de Stan Lee. Stan Lee, que era un guionista muy prolífico de los años 60, sobre todo de los 60, venía de antes, de Marvel. Él va a ser uno de los principales responsables de la explosión de la Silver Age, junto a los dibujantes con los que colaboraban con él, como Jack Kirby y tantos otros. Lo que va a hacer Stan Lee es inventar una gran cantidad de superhéroes, de personajes, pero va a tener muy en cuenta que esos personajes van a necesitar un poder y una debilidad muy clara. De hecho, es tan clara esa debilidad que vamos a ver que hay una gran cantidad de personajes de Stan Lee que son discapacitados, de alguna manera. Tenemos a Daredevil, que es una especie de ninja con sus nunchakus que salta de edificio en edificio y tiene como una especie de sentido exacerbado, ¿no? Que puede escuchar mucho, pero es ciego. Tenemos a Xavier, el líder de los X-Men, que también tiene un gran poder mental, pero es paralítico. Tenemos a Tony Stark, Iron Man, multimillonario, con su gran pila atómica en el medio del pecho, pero esa pila atómica también le trae problemas, es una especie de discapacidad y además se vuelve alcohólico en un momento. Spider-Man, otra invención de Stan Lee, muy poderoso, sentido arácnido y todo lo que tiene, pero no deja de ser un chico que va a la escuela, que va al secundario y es muy joven, comete muchos errores, tiene problemas con la novia y con el jefe, tiene debilidades. Y otra de las cosas que hace muy bien Stan Lee es a la hora de generar personajes antagonistas a los malvados, los villanos, como Magneto, los hace de tal manera que para el propio código moral de Magneto él no es malo, él está haciendo el bien.
Esto es un cambio trascendental de un personaje unidimensional como Gargamel que vimos antes, o Sauron en El Señor de los Anillos. Sauron o Gargamel hacen el mal porque les gusta el mal, los seduce el mal, les gusta hacer el mal, son malos, esencialmente malos. En cambio, Magneto no hace el mal porque le guste, él piensa que está haciendo el bien y piensa que los humanos somos los responsables de que todo esté mal. Y esto está justificado por la motivación original de lo que pasó con sus padres, que lo mataron en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra y él lo tuvo que vivir todo eso y creció con un gran rencor hacia los seres humanos y para él es una especie que hay que exterminar para que vengan los X-Men que son mejores, los mutantes. Entonces tiene toda una justificación y los personajes malvados que piensan que hacen el bien son muy interesantes y ahí aparece la dimensión nueva. Son malos, pero ellos piensan que son buenos. Tienen su justificación moral. Gargamel o Sauron no. Y esto lo podemos ver no solamente en superhéroes o en personajes así de esquemáticos con dos facetas muy claras. Y podemos ver cómo conviven personajes unidimensionales y bidimensionales en series como Game of Thrones, por ejemplo, para los que la hayan visto. Fíjense que en Game of Thrones tenemos personajes antagonistas, villanos, que son malos porque les gusta la maldad, como el rey, ya me olvidé el nombre, el niño rey, pero también hay malvados, como su madre, que tienen muchas más justificaciones para hacer todo lo que hacen, no es que simplemente son sádicos que disfrutan de la maldad. Y tenemos una diversidad muy grande de personajes unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Pero justamente ahí tenemos que llegar a qué son los tridimensionales entonces, porque básicamente los bidimensionales son una característica principal y otra que la contradice o la matiza. Yo ahí puse uno que no es superhéroe, que es ese Blackjack. Es un médico, personaje creado por Osamu Tezuka, el dios del manga en Japón. Es un médico, hace el bien, cura gente, pero como no tiene la licencia, que se la han quitado, se dedica solamente a curar criminales, lo cual ya le da una cierta relatividad moral muy interesante y es un personaje claramente bidimensional, un médico que solo cura criminales y se mete en todo tipo de problemas. Acá tenemos ejemplos de los bidimensionales made in Marvel, basados muchos en Stan Lee, como el propio Iron Man, y vamos a ver tanto en los X-Men, incluso las reversiones más tardías de Marvel de personajes que no son de Stan Lee, como el Capitán América o Thor, que empiezan a aparecer esta bidimensión, empieza a aparecer el tema de que son muy poderosos, pero hay algún tipo de debilidad que los acosa y que los vuelve más interesantes a la hora de ser escritos. Bien, acá tenemos algunos de los ejemplos que daba antes, Xavier, el propio Daredevil y piensen en Hulk, el increíble Hulk. Hulk tiene una bidimensión muy acentuada porque tenemos al científico cerebral, muy racional, que es Bruce Banner, pero que sufre su condición de mutante cuando se activa Hulk, que es todo lo contrario a Bruce Banner. Es un poco una reversión de un arquetipo que es el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? El hombre de dos caras que encierra a un monstruo adentro. Dr. Jekyll y Mr. Hyde aparecen como un antecedente de lo que después va a ser Hulk y Bruce Banner. Y llegamos a los tridimensionales, y acá es donde aparece, bueno, si la bidimensión era esta doble cara, donde aparece la dimensión más presente, pero luego la otra que viene por detrás, es malo pero bueno. ¿Cómo es la tridimensión? Acá justamente lo que van a intentar hacer sus cultores, sus guionistas que les gusta este tipo de personaje, es tratar de emular una persona real. No hacer un personaje, hacer una persona. Esto es mucho más difícil porque las personas no es que tenemos dos características, una principal y la otra que la desdice o la contradice. Tenemos un montón. Somos un quilombo de facetas y de dimensiones. Son muchísimas mezcladas. Algunas prevalecen más que otras según el momento, según la escena, según la etapa de la vida. Cambiamos, nos contradecimos todo el tiempo, no entendemos cómo somos. Todo eso es parte de lo que significa ser una persona, un humano. Y es lo que tratamos de reproducir a la hora de hacer un personaje tridimensional. Acá los ejemplos que puse son desde
Buddy Bradley de Peter Bag, una historieta que a mí me encanta, que es odio, hate. El propio Rorschach de Watchmen, por ahí el personaje más interesante, muy humano, hecho por Alan Moore. Spider Jerusalem, creado por Warren Ellis de Transmetropolitan. Y La Mayor Kusanagi, creo que se llama, o por ahí me estoy olvidando el nombre, de la chica que protagoniza Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, desde Japón. Todos personajes que tienen cierta inquietud metafísica de qué es un ser humano, qué significa estar vivo en esta actualidad, aunque sea de un lado más de parodia cultural como Buddy Bradley, o más ontológico, más de filosofía pura como puede ser Ghost in the Shell. Vamos a seguir viendo luego cómo podemos componer este tipo de personajes, porque los unidimensionales, los recursos son más claros, las herramientas son más del tipo de las que vimos al principio. Un aspecto, algo que hace específico el personaje, como eran los de Vivito o de Lino Palacio, y ahí vamos construyendo un personaje unidimensional con pocas herramientas. Un bidimensional no es muy difícil, hay que tomar un unidimensional y ponerle una característica que contradiga a la principal. Si le pusimos un gran poder, le ponemos una gran debilidad. Si es muy bueno haciendo una cosa, ¿en qué otra cosa va a ser muy malo? ¿Sí? ¿Dónde va a estar esa contraparte del poder o de la habilidad que tenga nuestro personaje? No es tan difícil. Ahora, cuando vamos a la tridimensión, esa propia herramienta de simplemente sumar dimensiones y características no sirve del todo, porque no se trata de sumar y pegotear características y detalles en el personaje. Se trata de construir una verdadera identidad emocional, psicológica para ese personaje. Las herramientas que vamos a necesitar a la hora de crear un personaje de estas características, más parecido a una persona real, ya nos sobrepasan a la clase del día de hoy. Ahí vamos a tener que ver en una futura clase herramientas que tienen que ver con la psicología, con otro tipo de creación. Pues vamos a estar hablando de personajes que tienen contradicciones internas muy grandes, que tienen inconsciente, que tienen impulsos que ni siquiera ellos pueden reconocer conscientemente. Entonces ahí las herramientas para construir uno de estos personajes son muy distintas, vienen de otro lado, y también los géneros que uno puede escribir con estas herramientas son otros. No es lo mismo hacer un género clásico de superhéroe simple que hacer una novela gráfica buscando algún tipo de realismo bien terminado en los personajes con los que estamos trabajando. Es más trabajoso y son otro tipo de trabajo que hay que hacer a la hora de crear personas antes que personajes. Un trabajo incluso más introspectivo probablemente. Otros ejemplos de personajes tridimensionales pueden ser el propio Shinji Ikari, lo cual es interesante porque eso significa que no solamente en novelas gráficas intimistas vale la pena hacer personajes tridimensionales. También en el género de mechas gigantes que luchan contra enviados del espacio puede aparecer un personaje tridimensional como Shinji Ikari. Pero si vieron Evangelion, que es de donde es este personaje, habrán visto que tiene una gran carga de influencia del psicoanálisis. Hideaki Anno, el autor de Evangelion, se dedicó un gran tiempo de su vida a documentarse en lo que es el psicoanálisis freudiano para escribir Evangelion. Se nota mucho en su relación de los personajes con sus padres, con su madre, con el propio Gendo Ikari en el caso de Shinji. Hay Freud por todos lados y es la herramienta que estuvo utilizando a la hora de desarrollar la tridimensión de estos personajes. No solo de Shinji, también de Asuka y de la propia Rei, aunque es una especie de clon humanoide. También tenemos ahí de vuelta a Rorschach y a Enid, un gran personaje de Ghost World, la obra por ahí la más conocida de Daniel Close. En el historieta independiente americana va a aparecer muy a menudo esta tridimensión en los personajes. Por eso antes estaba Peter Bag, también podría estar Chris Ware y muchos otros más nuevos de los últimos años. Alison Bechdel y tantos otros autoras y autoras que trabajan con estos personajes más complejos, que son los preferidos o los más frecuentes en las novelas gráficas. Esas son las dimensiones, ¿sí? Vimos que no está mal hacer personajes con una dimensión, con dos o con tres. Ninguno está mal en sí, depende mucho del género que estemos trabajando. Todos tienen su desafío. Por ejemplo, yo recién dije que escribir
personajes tridimensionales requiere cierta capacitación, cierta documentación sobre psicoanálisis o algún tipo de herramienta que te permita desarrollar la psicología interna inconsciente de un personaje. Pero también es difícil escribir personajes con una sola dimensión, que no van a tener toda esa complejidad. Porque es difícil hacer interesante un personaje que es demasiado simple en sí mismo. Un personaje como One Punch Man, por ejemplo, que es un excelente personaje, pero es muy simple. ¿Cómo desarrollamos la historia alrededor de ese personaje para que siga siendo interesante con un personaje así de simple? A mí eso me resulta incluso más desafiante que recurrir a lo típico de inventar un personaje con una motivación contradictoria, con algún trauma en la infancia, y hacer el recorrido más común, que de hecho muchas veces se hace mal, de dotar de profundidad psicológica artificial a un personaje porque uno le enchufa un trauma en la infancia y ya está. Vamos a encontrar un montón de cine hollywoodense, fíjense, de personajes que tienen un trauma que tienen que superar. O muy probablemente algún familiar muerto, un hijo muerto, una esposa muerta, un esposo muerto, algo así, un hermano, y que no lo han superado y en el transcurso de la historia lo van a tener que superar, bla, bla, bla. Es una fórmula muy frecuente, con una especie de psicologicismo barato, y la verdad que yo prefiero, para eso One Punch Man, que no tiene nada de eso, pero es mucho mejor personaje que alguno de estos de formulita hollywoodense con algún trauma artificial puesto con calzador, porque no entraba. Vamos entonces al tercer tema del día de hoy, que es los arquetipos. Es algo distinto a todo lo que venimos viendo, pero que también hace a la creación de los personajes, al diseño de los personajes que vamos a encarar nosotros. Los arquetipos son como, vamos a definirlo como colores de una paleta, ¿sí? Como así el pintor se compra pomos de pintura y compra rojo, azul, azul más clarito, amarillo, verde, verde más claro, más oscuro, naranja, XXX, y se va armando su colección de colores originales. Los arquetipos funcionan un poco como esos colores. Los podemos usar puros. Es raro que un pintor pinte con un color puro y no lo mezcle, no lo matice, no le ponga un poco de blanco, de negro, del otro color o lo que fuera en la paleta. Pero a veces puede pasar. Y ese es el caso con los arquetipos. Hay veces que los vamos a usar puros, pero es raro. En general los vamos a combinar. Entonces, ¿qué son los arquetipos? Yo acá les puse una definición de diccionario, no demasiado brillante, pero que dice: modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. No muy elegante la redacción de eso tampoco. ¿Pero qué es? Básicamente es un ideal, en contraste con algo real. Entonces, las personas o los personajes bien escritos son reales. Los arquetipos son ideales. No existen, no nos los cruzamos por la calle. La princesa, la bruja, el guerrero, el arlequín, podría haber puesto un rey, son todos personajes arquetípicos clásicos de la Edad Media, de los cuentos clásicos de la Edad Media. Y tienen ciertos atributos morales y características generales que hacen al arquetipo. Entonces, la princesa es inocente, es bella, es joven, es débil, es frágil, por eso siempre tiene que haber algún caballero que la venga a rescatar. Y las características de ese caballero van a ser que es valiente, que es fuerte, que sabe pelear, que es honorable, que lucha por el bien, ¿no? Es un buen tipo el caballero. Y tiene cierto narcisismo incluso. Obedece siempre al rey. Y tenemos también al arlequín, que es más taimado, puede ser medio maligno, pero es cobarde, pero es gracioso. Y la bruja, que definitivamente es mala, es fea, es vieja, y tiene ciertas características que se repiten, que todos conocemos. Pero fíjese que hay uno que no coincide demasiado con los demás. Hay un cocinero. El cocinero también es un arquetipo, pero es un arquetipo de otra época. Yo supongo que entre el siglo XIX y el siglo XX se fue solidificando este arquetipo del cocinero con bigotito, gordito y sombrero de chef, que si no es francés es italiano, es una de las dos. Vino que se terminó usando un montón, y esto es algo que vamos a ver. Los arquetipos van surgiendo con los siglos, ¿sí? Con el tiempo. Hay arquetipos más viejos como la princesa o el guerrero, y algunos más nuevos como el cocinero. Para ver que realmente, para constatar que el cocinero es un arquetipo que se usa socialmente en un montón de oportunidades, fíjese la cantidad de usos de este cocinero arquetípico que se dan en dibujos animados, en publicidades,
aparece por todas partes, ¿sí? En productos. El arquetipo del cocinero. Lo que tenemos un poco también como características psicológicas muy leves, muy a grandes rasgos, como es todos los arquetipos, es que siempre está medio contento, ¿no? Siempre está como, "Ja, ja, 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 miren lo que cociné". Es un tipo amable, cierto carisma tiene. Y todas estas características de los arquetipos son los que se pueden modificar, o bien para negativizarlas y hacerlas todo lo contrario, o para modificarlas de formas más extrañas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Cómo se elaboran los arquetipos. Pero así como puse un cocinero, pudo haber puesto un soldado, un demonio, cualquier cosa que sea tan general. Un cowboy, un indio. No tiene que ser muy específico. Si yo te digo un indio diaguita de 64 años que le gusta tomar mate viendo la puesta del sol, no es un arquetipo, es real, empieza a ser real. El arquetipo tiene que ser muy simple, muy general. Un indio con una pluma y todo lo que sabemos que tiene un indio, que no existe. Ese indio no es ningún indio, no es ni un Sioux, ni un Apache, ni un diaguita, ni un tehuelche, es un indio. Ese arquetipo es el que nos sirve para trabajarlo, es el color que compramos con el pomo todavía puro. Es necesario también distinguir arquetipo de estereotipo. Les puedo proponer intentarlo. No es muy fácil distinguir qué es un arquetipo de un estereotipo. Pero para intentar, vamos a tratar de distinguirlos. Lo que yo creo que diferencia un estereotipo de un arquetipo es que tiene una carga de prejuicio sobre algún tipo de persona. Entonces, por ejemplo, la rubia tonta que es porrista, muy de la cultura americana, es un prejuicio. Nadie sabe, nadie fue a constatar si todas las porristas rubias son igual de tontas. De algún lado salió ese prejuicio, se instauró como un estereotipo, y hoy por hoy vamos a ver muchas series, como por ejemplo Daria, de donde saqué a esta rubia tonta porrista, que la toma un poco irónicamente a ese estereotipo. ¿Sí? Hay otros que son más ofensivos, que están más condenados, que son más tabú dentro de la cultura actual, como por ejemplo una persona afroamericana de raza negra comiendo sandía. Es algo que es completamente ofensivo. Yo ni sabía que era ofensivo, me enteré hace poco. Ponerlos comiendo sandía. Porque parece que es un lugar común, parecido a un mexicano, no sé, tocando la guitarra o comiendo un taco, no sé. Pero parece que es ofensivo. Supongo que porque es un alimento barato y entonces los negros pobres de Estados Unidos comían mucho sandía. No sé de dónde salió, pero no hay que dibujar a personas afroamericanas comiendo sandías. Lo mismo pasa con todas las razas, todas caen en algún tipo de estereotipo perjudicial, basado en algún tipo de prejuicio. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Que hablan Hello America, ¿no? Y son medio tontos en algún punto. Pero al mismo tiempo existe el prejuicio al contrario, donde se considera a la raza asiática más inteligente que el resto, que también es prejuicioso eso y también es perjudicial. No hace falta que sea algún tipo de defecto moral o pensar que son más tontos. Muchas veces también es prejuicioso pensar que son más inteligentes. Es como pensar también que la raza negra o los afroamericanos son siempre mejores en todos los deportes que el resto. Son prejuicios. Cuando vamos a otros que tienen menos carga de tabú, menos condena social en la actualidad, por ejemplo, son los más peligrosos porque es donde no nos suenan las alarmas. Si uno está haciendo un guión y aparece un personaje que es un judío avaro, por ejemplo, bueno, es muy probable que uno diga, pará, estoy cayendo en un estereotipo racial, prejuicioso, del judío avaro, que es parecido a la rubia tonta o el chino medio gil, etcétera. Pará, tengo que ver. O lo hago a propósito, como una especie de ironía sobre el estereotipo, algo con lo que trabaja mucho South Park, por ejemplo, Los Simpsons o Family Guy, Padre de Familia. Ese tipo de series van a utilizar a los estereotipos para ironizar sobre ellos. Entonces no es raro ver, por ejemplo, en South Park chistes sobre gay, haciendo extremadamente gay al profesor de los chicos, por ejemplo, ¿no? Que hace inventos rarísimos. Y hay una ironía sobre un estereotipo del que se sabe que hay cierta sensibilidad. Pero justamente lo que hace South Park es meter el dedo en la llaga y en lo que ofende y exacerbarlo, a ver qué pasa. Y se mete con todo, ¿no? Absolutamente con todo.
Durante años no hubo problema. Hoy por hoy todo eso está cada vez más plausible de cancelación. Por más que haya ironía. La ironía empieza a no valer. Empieza a ser más importante lo literal. El estereotipo original. Empieza a prevalecer por sobre la ironía que se intentaba hacer. Y a veces complica mucho trabajar con estos estereotipos, aunque sea irónicamente. Y otra cosa a tener en cuenta con los estereotipos prejuiciosos es que muchas veces los vamos a hacer sin darnos cuenta. Entonces, lo peor que podemos hacer es considerarnos que somos moralmente maravillosos y que nunca haríamos nada de esto, porque somos re buena gente. Pero por ahí agarramos y hacemos un policía gordo que come pizza y es corrupto. Y eso también es un estereotipo. No tendrá la condena social que el judío avaro o un gay de determinada característica, que son mucho más condenables. Pero a la hora de escribir con lugares comunes, escribir con un policía gordo que come pizza y es corrupto, es igual de mediocre. Estamos yendo a un estereotipo con una carga moral prejuiciosa. No sabemos si son todos así los policías. Como no sabemos si todas las rubias que son porristas son tontas. Y por último tenemos al estereotipo del comiquero, del vendedor de comiquerías de los Simpsons, que también es un estereotipo. Alguno dirá, y bueno, sí, yo conozco uno que vende historietas que es medio así, o un policía corrupto, o una rubia tonta, y todos vamos a conocer a un ejemplo. El problema es que los estereotipos es que generalizan a toda una minoría o a toda una comunidad bajo una misma característica, y ahí aparece lo prejuicioso. Entonces, a la hora de escribir, ojo, porque los estereotipos están en la cultura, nos atraviesan a todos, y muchas veces aparecen aunque no lo querramos. Nos escriben a nosotros en vez de que nosotros los escribamos a ellos. Y esto pasa un montón. No con los más obvios, pero sí con los más sutiles. Estén atentos a descubrir esos estereotipos que van apareciendo y que uno adopta sin darse cuenta. Pasamos a los negatipos. Estos son muy interesantes porque son los casos en los que vamos a agarrar arquetipos clásicos como los que yo nombraba recién o antes, que pues desde la princesa hasta el cocinero, un cowboy, un vampiro o lo que fuera, personajes clásicos de ese tipo, y los negativizamos. ¿Qué es la negativización? O sea, un negatipo. Es cuando agarramos las características principales de un arquetipo y básicamente las invertimos, hacemos lo contrario. Estos ejemplos que puse son típicos negatipos. Don Quijote de la Mancha es básicamente una parodia del arquetipo del caballero. Del caballero que iba a tener armadura, que iba a ser leal, honrado, honroso, muy parecido al que vimos antes junto a la princesa, ¿no? El tipo que iba a rescatar a la princesa. Este es muy parecido, pero es débil, es viejo, está loco, no rescata a nadie, es un desastre, pelea contra molinos de viento. Es una negativización de los atributos clásicos del caballero y que tiene muchísimos años. Lo que vamos a ver es que con el proceso histórico muchos negatipos luego se vuelven nuevos arquetipos, plausibles de negativizarse a su vez. Tengan eso en mente, después lo vamos a ver más en detalle. Otros negatipos clásicos, el muñeco maldito, Chucky, ¿sí? El muñeco original es bueno, Chucky es todo lo contrario, es malo. Al revés, el fantasma, Casper o Gasparín, el fantasma original es malo, te aterroriza, te asusta, está triste o enojado o está mal, el fantasma en general está mal. Gasparín está bien, es simpático, básicamente se llamaba The Friendly Ghost, ¿no? El fantasma amigable, era todo lo contrario a un fantasma original, negativizado, pero en este caso para el bien. O las brujitas de Witch, que están muy lejos, es un poco lo contrario, aquella bruja vieja, fea, con verrugas en la nariz. Estas son chicas jóvenes, lindas, buenas. Vamos a internarnos un poco en los negatipos para ver cómo es que funciona. Fíjense el negatipo del muñeco, que es uno de los que a mí más me gusta, de hecho hice un libro entero recientemente con muñecas malditas. Es Chucky, es Annabelle, tenemos un montón de muñecos malditos en la literatura y en las historietas, muñecos malignos, que justamente negativizan algunas de las características clásicas del muñeco original. El muñeco original es bueno, los chicos duermen con él abrazados, son sencillos, bonitos, nos necesitan, los tenemos que atender, darles la mamadera al bebote.
y jugamos con ellos. Cuando negativizamos al muñeco, ellos juegan con nosotros y ya no nos protegen, o sea, no los queremos proteger, ellos nos amenazan. Pasa a ser todo al revés de lo que eran las características originales del muñeco. Por eso son tan efectivos todos los negatipos que tienen que ver con la inocencia de la infancia para generar terror. Fíjese que no es el único negatipo de este tipo. Vamos a tener a los niños malignos, las niñas malignas como la de la llamada o la del exorcista, niños como el de la profecía, Demian, porque justamente en el muñeco, en el niño, están los valores de la inocencia, de lo frágil, de lo que no te puede lastimar, y todo eso es lo que se da vuelta. Te puede lastimar, no es nada frágil, es malo, no es nada inocente. Otro tipo de negativización de los arquetipos, en este caso con las princesas, es cuando todas esas características originales de la princesa que vimos antes, que era siempre bonita, siempre inocente, siempre frágil, que no se podía defender por sí misma, se negativizan. Entonces pasa a ser no tan bonita, por ejemplo en el caso de Fiona, ¿no? Que incluso tiene su versión humana más bonita y clásica y arquetípica, y cuando se vuelve ogresa, empieza a eructar, es medio guaranga y todas cosas que no son de princesa. Por otro lado, otro tipo de negativización es lo que pasa con Leia en el Imperio Contraataca. En la primer Star Wars, el episodio 4, ¿sí? A New Hope, Leia está más cerca de la princesa clásica. De hecho, es rescatada. Necesita ser rescatada por un valeroso príncipe, que es Luke, con su espada. La rescata, pero en el Imperio Contraataca, la princesa empieza a tener su propio valor, empieza a disparar, empieza a hacerse valer. También en la primera ya dispara y la ven así medio raro, como mirá, esta piba sabe disparar armas. Pero después se va a volver toda una especie de soldado. Cosa que también va a ser Brave, esta princesa de Pixar, mucho más reciente, que el gran conflicto de toda la película es que ella es una princesa que no quiere casarse y tener hijos para procrear la dinastía. Quiere hacer su vida y ser arquera, y tirar flechas, y hacer sus cosas. Y en eso se opone a su madre, la reina. Y por último, ahí abajo tenemos a Utena, que Utena viene de Japón, ¿no? Es un manga también convertido en anime, donde Utena es una especie de princesa que va a pelear, que es guerrera, y no solamente en eso es un negativo, sino que además va a terminar en relaciones lésbicas con otras princesas, lo cual ya negativiza del todo, porque la princesa por lo menos siempre quería a su príncipe azul, más o menos, ¿no? Un Han Solo, algo. No, acá princesa azul, en todo caso. Y esta negativización de volver a las princesas ya directamente gay es algo que está muy en discusión en la actualidad. Hay una enorme cantidad de relatos que en su deconstrucción de la narrativa patriarcal van a abrevar a los orígenes que aparecen en este tipo de arquetipos super clásicos, como la princesa, el príncipe, el rey, y los van a deconstruir, van a desandar ese camino, van a negativizar muchos de los aspectos arquetípicos para construir el nuevo negatipo, el nuevo arquetipo sobre el cual hacer una nueva narrativa. Esto lo veo mucho en los guiones de mis alumnos incluso. Otra forma de negativo, muy diferente a las anteriores, al revés, parecido al de Casper el fantasma. Lo que originalmente era agresivo, que te podía dar miedo, como era un dinosaurio real, terrible, ¿no? Con dientes y garras y gigante y toda una cosa espantosa, en el negativo pasa a ser un muñeco de peluche, abrazable, bonito, que no tiene puntas, es todo medio redondeadito, bonito, blandito. Y los niños fascinados con los dinosaurios. De alguna manera, negativizados. Yo prefería los dinosaurios originales puntiagudos y que te sacaban sangre, pero los negativizados, estos hoy por hoy son muñecos para bebés. Se han negativizado por completo. Vamos a un movimiento un poco distinto al negativo. El negativo va a buscar lo contrario, ¿no? El dinosaurio pasa a ser todo bonito, rosa y blandito. En cambio, en el ectotipo no buscamos la negativización, sino el cambio. Fluye acá el arquetipo, va hacia lados diferentes, no necesariamente lo contrario. Hay un costadito, más arriba o más abajo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con estos ejemplos de vampiros.
El vampiro es un arquetipo del siglo XIX, que si tenemos que buscar el original, el arquetipo, y es una especie de Drácula, un poco Nosferatu por ahí. Sabemos que chupan sangre, que te la sacan del cuello, que viven para siempre, que huyen de la luz del sol, les gusta la noche, y 2 o 3 características más. Y esas son las que se van a empezar a modificar en los ectotipos, que así se llaman, del vampiro. Entonces, por ejemplo, tenemos a Le Petit Vampire, que es de John Sfar, una historieta infantil que toma al vampiro parecido al de Nosferatu para volverlo un vampirito simpático que va a la escuela, ¿no? Y tiene un murcielaguito de mascota y es re lindo. Otra vez hay una negativización parecida a la de Barney el dinosaurio, ¿sí? De volver súper amable a un monstruo. Tenemos otros movimientos de ectotipo que va hacia otro lado, negaciones diferentes, como por ejemplo el vampiro sexy. El vampiro original no era sexy, era un monstruo horrible que te mataba. Nosferatu no tiene nada de bonito. Sin embargo, una de las tentaciones inmediatas que tuvo el vampiro era de volverlo sensual, volverlo seductor. Y ahí aparece el Brad Pitt, ¿no? Todos los de entrevistas con el vampiro. El otro Tom Cruise o Antonio Banderas, 3 galanes atómicos de los 90 que los vuelven en la misma película vampiros sexys, porque era lo que servía, lo que funcionaba en esa época, era nuevo. Luego otra reversión, una especie de ectotipo del ectotipo, ¿no? Es lo que va a ser Twilight con Robert Pattinson, que está ahí abajo. Es otra reversión del arquetipo del vampiro, donde esta vez directamente no lo mata el sol, sino que brilla, cambia otro montón de cosas, pero tiene el del registro antiguo y original, el arquetipo del vampiro dando vueltas por algún lado. Tenemos más, tenemos por ejemplo a Cyber Six, que ahí podremos haber puesto a Vampirella también, que es otra forma de cambiar al arquetipo, volver al vampiro hombre, volverlo mujer, ¿no? Vampirella también con una carga de sensualidad importante. Y de Vampirella podremos haber salido a Cyber Six, que es la que está acá. Creación de Carlos Trillo y Carlos Meglia, que era una vampira que chupaba sangre de clones. Bueno, hizo toda una mezcla ahí muy rara Trillo, muy interesante. Otros ectotipos y tergiversaciones, cambios extraños, es con el arquetipo del personaje de la muerte. La muerte tiene un arquetipo, que es la parca, esa que está ahí, ¿no? A la izquierda. El personaje este cadavérico, un esqueleto con una parca, con capucha y una hoz, que te viene a buscar cuando te morís. Sin embargo, en muchas ocasiones vamos a ver personajes radicalmente distintos, muchas veces buscando lo contrario, buscando que la muerte, en vez de ser horrible y un monstruo que te viene a buscar, sea bella. Y hay 2 que yo recuerdo que funcionaron muy bien, por lo menos a nivel ficción, que es el de Joe Black, de Brad Pitt, que de repente la muerte era Brad Pitt, era un tipo hermoso que te venía a buscar, ¿no? Y sensual, y Brad Pitt. Y por otro lado, un movimiento similar con Death en historieta. Death es un personaje de Neil Gaiman, perteneciente a la historieta de The Sandman, es la hermana de The Sandman, del dios de los sueños, ella es la diosa de la muerte. Y opera de un modo similar a Brad Pitt. Cuando te viene a buscar la muerte, preferible que te venga a buscar a esta chica simpática, bonita, morochita, ¿no? Una darky hermosa, que la parca horrible. Es como un equivalente a Brad Pitt. Podrías elegir entre Brad Pitt y Death, según quién querés que te venga a buscar. Y después tenemos chistes, como por ejemplo la parca reducida a un personajito así medio chibi, medio que puede servir para hacer chistes, que no deja de ser todos tipos de ectotipos, modificaciones del arquetipo original. Otro ectotipo es lo que pasó con los patos. Los patos tienen una evolución muy interesante a nivel personaje, desde el pato Donald al pato Lucas, a Duckman, hay un montón, a Howard the Duck. Y siempre los patos tienden a la locura. No sé por qué. Supongo que el pato animal da un poco entre tonto y loco, ¿no? Porque hace cuac, cuac, y camina raro, no es un tigre, no es un águila. Nos lleva a pensar como cierta inocencia y cierta locura el pato, no sé por qué. Pero hay mucho pato loco. Seguimos. Otra de un ectotipo en este caso que se ha convertido en un arquetipo moderno es el cowboy del espacio. Si el cowboy del siglo XIX es un arquetipo ya clásico, hay millones de cowboys, es muy fácil identificar el arquetipo cowboy. Cowboy del espacio fue un ectotipo del cowboy original, pero hoy por hoy hay tantos que probablemente ya sea un nuevo arquetipo. Acá tenemos algunos, desde Han Solo hasta el Mandalorian, hasta ese del manga que no me acuerdo cómo se llama,
a los halcones del espacio, hasta el de Cowboy Bebop, que también se me fue el nombre, Spike. El Cowboy del espacio es un arquetipo bastante vivo, con muchas modificaciones y versiones, que puede seguir dando buenos frutos, con sus mezclas y sus rarezas y su forma de ir evolucionando. Vamos a un negatipo, volvemos a los negativos porque vamos a ver algo interesante. El payaso maligno es un clásico negativo, ¿sí? El payaso original era gracioso, bueno, nos reíamos del payaso original porque era un pavote que se golpeaba, pero era sobre todo inocente. Todo eso se negativiza con los payasos malignos como los que tenemos acá. Desde el de Spawn a Pennywise, ¿no? O el Joker original. Y el cuarto que está ahí a la izquierda se llama Pogo y es un payaso asesino, pero de verdad. Es un asesino serial que existió, que mató mucha gente, que se llama Pogo y se disfrazaba de payaso. O sea que fíjense que los arquetipos, negatipos y toda la familia esta de arquetipos son culturales, existen en la cultura, no solamente en los libros o en la ficción, en los dibujos animados. Existen en nuestra cultura y afectan a la realidad. Los payasos malignos asesinos existen. Hay uno ahí que mató gente de verdad. Y lo que es interesante es que hay tanto payaso tétrico, payaso amenazante, maligno, que se convirtió en un nuevo arquetipo. O sea, pasó a ser un lugar común. Hoy por hoy hay que tener mucho coraje para hacer un personaje que sea un payaso maligno, después de todos los que ya se hicieron. ¿Cómo uno puede encarar semejante trabajo? El payaso asesino. Otra vez, después de todos los que ya hay. ¿Y qué pasa si lo negativizamos de nuevo? Y ahí ya empieza a ser ectotipo, ahí empieza a ser una variante medio rara. Y eso fue lo que pasó con la última película de The Joker. Si vemos al Joker de Joaquín Phoenix, lo que tiene de interesante es que dejó de ser amenazante, dejó de dar miedo, empezó a dar lástima. Porque la principal gracia de este personaje es que es un enfermo mental, es una víctima de la sociedad. Algo que ya estaba planteado en el Joker de Alan Moore, por ejemplo. En La broma asesina. El Joker como víctima, más que como victimario. Pero acá eso está muy exagerado y es lo protagónico de todo el relato, es qué tan víctima es este pobre tipo con su enfermedad mental a cuestas, incomprendido por su madre y por toda la sociedad que lo rodea, y él termina resultando en una figura amenazante que genera una revolución, que mata a Robert De Niro, bueno, todo lo que ya estoy spoileando, pero todo eso es resultado de él haber sido víctima durante toda la película. Entonces, una forma de transformar otra vez este arquetipo tan usado del payaso maligno es el payaso triste, que es otro gran arquetipo de toda la vida, ¿no? La foto en el living del payaso triste, lo hemos visto todo. Pero ahora es el Joker del payaso triste, que no es solamente triste, porque no lo quiere a la novia. Es un enfermo mental, incomprendido, que termina siendo amenazante. Entonces hay muchos movimientos todavía por hacerse. Hay que ser original y saber ver el filón. ¿De qué otra manera puede aparecer un payaso? No lo sabemos, hay que inventar algo. Hay muy pocas payasas mujeres, por ejemplo. Seguimos. Como yo les decía, los arquetipos se van modernizando, van apareciendo nuevas listas en función de este movimiento de apariciones de nuevas profesiones, pero también de los arquetipos que se van negativizando y se cristalizan, se solidifican en nuevos arquetipos. Por ejemplo, el científico loco que tenemos ahí, originalmente el arquetipo del científico no estaba loco, era todo lo contrario, era racional, era el colmo de la razón, era la ciencia. Pero al negativizarlo, el científico pasa a ser un loco, irracional. Y hoy por hoy el científico loco es un arquetipo más, que otra vez habría que ver si se puede volver a negativizar o llevarlo hacia un ectotipo distinto, que no sea ni el racional original, ni el científico loco, ver qué otra cosa puede ser. Tenemos también al maestro del Kung Fu, ¿no? El monje Shaolin, tenemos al mafioso, a la mujer fatal o a la Sabrina, la bruja joven como Witch. Son todos arquetipos modernos y ahí puse un par más en la lista, arquetipos del siglo XX en adelante. Y todo el tiempo estamos generando nuevos en la medida que se van cristalizando
nuevos arquetipos. Si seguimos, pueden pensar a ver cuáles son los últimos arquetipos que vieron aparecer en la cultura. El hacker, por ejemplo, es un arquetipo, como el de Carlín Calvo, ¿no? Un tipo que mira la computadora. Así. Hay cierto arquetipo ahí en el hacker mentiroso, como siempre, como todos los arquetipos, pero que empieza a aparecer. Pasamos a otro tema, cuarto si no me equivoco, que tiene que ver con la descripción de los personajes. Y acá este es el momento en que inventamos nuestros personajes y se los vamos a llevar a un dibujante para tratar de que haga nuestro guión, que le gusten los personajes. Es algo que uno siempre tiene que poner en la parte de arriba de los guiones. Es, bueno, estos son los personajes, los tenés que diseñar antes de mandarte a hacer la historieta, sobre todo si es una historieta larga, te los describo. La descripción que se suele encarar de esos personajes es física y psicológica. Lo físico es básicamente todo lo que se va a ver, si es alto, bajo, gordo, flaco, mujer, hombre, alguna otra variante, raza, edad, etcétera, etcétera. Y luego lo psicológico, que no necesariamente se va a ver en el diseño del personaje, que si es introvertido, dominante, mandón, pusilánime, hipócrita, manipulador, y todas las características psicológicas que se le ocurran a ustedes que puede tener un personaje. Ahora bien, yo recomiendo la descripción de personajes que uno manda en el guión no pasar de esto. Y es un asterisco importante este. No cuenten la historia del personaje salvo que se las pidan. No empiecen a poner que se crió en tal lado, el padre era así o asá, estudió en este otro, todo el background del personaje. Porque si esa historia necesita contarse, entonces tiene que estar en la sinopsis del guión. Y si no necesita contarse, no tiene que estar en ningún lado. Esto no lo inventé yo, esto me lo dijo un editor cuando yo entregaba guiones a este editor y de repente hacía el contexto del personaje, la historia previa del personaje muy detallada y me dijo, yo todo eso no lo quiero leer. Porque si lo necesito para entender la historia, contalo la historia. Y si no lo necesito para entender la historia, no lo cuentes en ningún lado. Entonces directamente me devolvió el guión, me dijo, sacalo porque si lo leo me voy a prejuiciar. Y por ahí no entiendo tu guión. Por ahí tu guión no se entiende y yo no me doy cuenta que no se entiende porque leí esa porquería que escribiste ahí. A partir de ese día dije, tiene razón, nunca más puse el contexto o la historia previa del personaje. Salvo que me la pidan. Entonces muchas veces, haciendo sobre todo guiones de animación, me pidieron, hay que hacer la ficha del personaje, la historia previa del personaje. Bueno, lo hago porque me lo piden. Pero es un peligro, porque después de todo eso nunca tenemos un registro exacto de qué tanto de eso va a ir a parar a la historia. ¿Se entiende? Entonces recomiendo, en general, hacerle caso a este editor, Bruno se llamaba, que la descripción de los personajes es lo físico, lo psicológico, nada de historia previa y sí lo conductual. Entonces vamos a ver qué es la conducta, que es esta tercera característica que a mí me sirve mucho a la hora de pintar un personaje, de describirlo con una pequeña actitud. ¿Qué es la conducta de un personaje? Cómo camina, la postura que adopta, cómo come, si come y se enchastra todo o es muy fino comiendo, los gestos, si habla mucho con las manos o no, si tiene tics, posición de las manos, miradas. Y el ejemplo que puse ahí es Sarna, que es un personaje de Trillo de Sáenz Valiente, que se llama Sarna porque todo el tiempo se rascaba. Y ese rascarse es una conducta que te pinta muy bien un personaje. Y es un rasgo de conducta. Por eso acá lo defino como cómo lo psicológico se ve en lo físico. Eso es lo que te da la conducta. Seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos de construcción de conducta en los personajes. En este caso, estos personajes, tanto de Pixar como lo de Soledad ahí de Antonio Gasalla, son personajes tristes, de pelo lacio, que les cubre media cara. Como que esa postura, ese peinado, ya te están construyendo gran parte del personaje. Y es más postural, y de peinado si se quiere, que otra cosa. Que se tape la cara con el pelo, todo eso construye al personaje. También podemos pensar otro personaje que todo el tiempo se esté tironeando el pelo, comiéndose las uñas o mordisqueando un lápiz. Todos esos pequeños hechos de conducta, de tics, construyen personalidad. Otro de Sáenz Valiente, en este caso con Pablo De Santis,
tenían un personaje que es un hipnotizador. De hecho, la historieta se llama El Hipnotizador. Y la pauta de conducta que le había puesto Sáenz Valiente, muy interesante, era que el hipnotizador, en este caso, iba a ser un negatipo de lo típico del hipnotizador, que es que te mira a los ojos y mueve el reloj, ¿no? El de Sáenz Valiente, como se ve abajo, no mira a los ojos. Te mueve el reloj, pero siempre mira para otro lado. Lo había negativizado. Y en todo el libro El Hipnotizador, el tipo nunca mira a los ojos a su cliente. ¿Qué pasa? Cuando otro dibujante hace una tapa para la revista Fierro, que es la que está ahí, lo hace al personaje de Sáenz Valiente mirando a la cámara, mirando al lector, diciendo: compre esta revista, contraviniendo la pauta de conducta que había respetado el propio Sáenz Valiente en todo el libro. Eso lo enojó mucho a Juan Sáenz Valiente, y terminó yéndose de la revista. Perdón. Un poco exagerado por ahí la reacción, pero comprensible. Si él tenía una pauta de conducta para su personaje, quería que se la respete, y no se la respetó, se fue. Lo raro es que después, años más tarde, se vendió la IP, la propiedad intelectual del hipnotizador, a HBO para hacer la serie. Y la hicieron con Leonardo Sbaraglia de actor en HBO. Y adivinen que lo hicieron mirando a la cámara. Exactamente lo que no quería Sáenz Valiente. Porque el arquetipo del hipnotizador es muy fuerte y el tipo mira a los ojos. Y a veces el arquetipo nos escribe, nos pasa por encima. Otro que siempre me gustó, este es uno particular que a mí me gustó como detalle de conducta, es Kojak, que era un detective pelado y muy simpático, bastante carismático, pero que tenía una característica específica, que era que todo el tiempo comía un pirulín. Era algo muy raro, una variante de la pipa, ¿no?, de Sherlock Holmes, o del cigarrillo de Humphrey Bogart, y de Philip Marlowe, el detective de la serie negra. En este caso era un pelado que comía un pirulín. Y siempre me pareció una maravilla, un chupetín. Una decisión de conducta fantástica. Y una pavada, pero muy original. Lo hacía un poco inocente, un poco simpático. Lo rebajaba un poco la seriedad del detective. Kojak. Esta es una de factura propia, de las últimas historietas que hice, que me gusta mucho pautar a personajes a través de sus conductas, de sus actitudes, que es un coach, uno de estos que enseñan a vivir, ¿no? También da cursos de liderazgo, ese tipo de personaje que no para de sonreír en todo el libro. Y le va muy mal, el tipo se muere, va al infierno, lo tortura, le hacen de todo en el infierno, pero el tipo no pierde la sonrisa y tiene fe en el futuro y piensa que todo va a salir bien. Y eso está demostrado, que todo el tiempo está sonriendo sin parar, no importa lo que le pase. Y fue una pauta de conducta que yo mismo me propuse, que está el 95% del libro. Y bien, ahora para terminar, vamos a ir al ejercicio del día de hoy, con el que van a poder trabajar personajes. Acuérdense lo que vimos, igual pueden revisar tanto el PDF el PowerPoint, como el video. Empezamos viendo los personajes que son historias, que vienen del pasado pero sigue hasta el día de hoy. Pasamos después por las dimensiones de los personajes, uni, bidi y tridimensional. Luego fuimos a los arquetipos y vimos cómo los arquetipos se pueden negativizar y mezclar y volver sextotipos y se van evolucionando en el tiempo. Por último vimos las descripciones psicológicas, físicas y conductuales. Y ahora, ya para terminar, ejercicio. Lo que van a hacer es una lista de arquetipos que a ustedes les interese, personajes típicos de la historieta que a ustedes por alguna razón les parezcan interesantes. Ahí hice yo una lista, pueden usar esa o usar otra. Cowboy, fantasma, albañil, femme fatal, demonio, robot, alienígena, esclavo, apache y pirata. Y abajo le puse más por si quieren poner más. Que no sean igual más de 10, no hace falta que sean muchos. Una vez que hacen su lista, pongan pausa, hagan la lista. Yo espero, ya esperé. Ahora que hicieron la lista, pasan a la segunda parte, que van a buscar los mundos correspondientes a cada uno de esos personajes. Por eso conviene que hagan en columnas. Una columna con los personajes, otra columna al lado con el mundo a que corresponde cada personaje. Entonces el cowboy al lejano oeste, el fantasma, casa embrujada, albañil, una construcción, femme fatal,
Le puse Berlín 1940, pero pudo haber sido Chicago 1930 o Buenos Aires 1920. Pongan lo que ustedes quieran mientras sea más o menos perteneciente al arquetipo. Demonio en el infierno, alienígena en Marte o nave espacial, todo eso podría servir. Pirata en barco, Apache en rocallosas. Lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo. Si se fijan, hay unas rayitas ahí que van cambiando de mundo a los arquetipos. Y por ejemplo, el cowboy fue a parar al infierno, en este caso. El fantasma a Marte. El demonio a un barco. Y el Apache a una obra en construcción. Hagan sus mezclas, sus binomios. Por eso este ejercicio se llama binomio historietístico, porque es una especie de binomio mágico, pero de personajes de historieta, bastante clásicos. Únanlos como ustedes quieran y elijan 3 binomios para indagar. Vamos a hacer la indagación igual que hicimos las clases anteriores. Entonces, por ejemplo, si agarro de ejemplo a Cowboy en el infierno, puedo pensar que es literalmente un cowboy que se muere y va al infierno, y por ahí bajó al infierno porque estaba buscando a un malhechor que él mismo mató, pero que tiene un dato para rescatar a su hija, por ejemplo, y solo lo puede averiguar si va al infierno. Después no sé cómo lo haría para rescatar, tiene que volver al cielo, pero bueno, puede pasar. Puede ser eso, o puede ser algo completamente distinto. El cowboy puede ser un cowboy de la actualidad, no hace falta que sea del siglo XIX. Y el infierno puede ser un boliche tipo de strippers, tipo el Golden. Y el cowboy, los muchachos que trabajan ahí de stripper en el Golden, vestido de cowboy. Y ahora el infierno es una especie de prostíbulo masculino y el cowboy es un stripper. Y puedo contar una historia ahí, de alguna manera. Puede ser el secreto de la montaña, por ejemplo. Tengo el cowboy moderno y el infierno puede ser la discriminación y todo lo que sufren esos personajes por ser gays. O sea, puedo buscar, metaforizar el infierno y el cowboy y buscar otra cosa. Puedo hacer otra, el robot en lejano oeste, por ejemplo. Bueno, ¿qué es el robot en lejano oeste? Es literalmente un tipo que construyó un robot medio steampunk, medio mecánico en el lejano oeste y lo tiene ahí disparando. O es como era... De acá puede haber surgido Westworld. ¿Vieron Westworld? Tanto la película como la serie de Nolan, del hermano de Nolan. Son robots, cowboys, que uno puede matar. Pues la gracia es ir y vivir como si fueras un cowboy y podés matar gente que en realidad son robots. Puede haber salido Westworld, algo así. ¿Qué pasa si en vez del robot en lejano oeste lo podemos pensar distinto? ¿Qué pasa si es un robot que viaja en el tiempo, que viene del futuro de los aliens y va a parar al lejano oeste en vez de, y cae por error en el lejano oeste en vez de la actualidad? Todo vale en la indagación con su binomio, el que les haya surgido. Investiguen, pregúntense por qué, sean creativos, hagan 3 binomios y fíjense si en alguno de ellos aparece una idea para una historia, que puede ser una historia corta, una historia larga o lo que les venga bien. Todo vale, anótenlo su cuaderno de ideas. Y acá algunos ejemplos de cómo esta técnica funciona, existe. Se llama el pez fuera del agua. Yo les digo el binomio historietístico, pero claramente esto se hace. Common Cowboy vs. Aliens, que puede ser una buena muestra de esto. Encantada, que es una princesa de cuento de hadas que termina en Nueva York, en la actualidad, ¿no? Y ahí tenés otra vez toda la indagación por hacer, qué pasa con la chica, qué va a hacer, cómo se desenvuelve en una ciudad moderna. Kung Fu, la clásica serie norteamericana, es eso, porque tenemos a una especie de experto de Kung Fu, de un monje Shaolin, que sabe pelear muy bien, chino, que va a parar a Estados Unidos, en el lejano oeste, y a enfrentarse con los típicos cowboys mexicanos, indios y sheriff del mundo cowboy, pero con Kung Fu. Excelente caso de pez fuera del agua que hicieron con David Carradine y todo Kung Fu, una de las series preferidas de Tarantino, se nota. Otros ectotipos movidos del lugar pueden ser desde las tortugas ninja hasta los nazi zombies, ¿sí? Hay una mezcla ahí de arquetipos y hibridación de arquetipos muy raro. O la clásica Cadillacs y dinosaurios, otra vez.
un movimiento de personajes a mundos a los que no pertenecen. Fíjense que les sale. Nos vemos pronto, semana que viene, cuarta clase de este primer módulo. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Nos veremos. Cualquier pregunta, ya saben, estamos a disposición para responder.